Bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Acelera Sports Magazine, donde presentaremos lo más relevante del automovilismo y motociclismo nacional e internacional. ¡Arrancamos! Tepic Nayarit fue sede de la primera fecha para el Campeonato Nacional de Pista Off-Road. Los mejores pilotos de Motopro se dieron cita en Morelia para la segunda fecha del campeonato. El Autódromo Miguel E. Abed se engalanó para presentar la segunda fecha de Fórmula V. Platicamos con el piloto Benito Guerra con respecto a su próxima participación en el Rally Acrópolis, Grecia. Nos trasladamos a la segunda fecha de la Copa Pirelli del Campeonato Motopro México, celebrado en el Autódromo del Águila de Morelia, Michoacán. En una pista que tiene una longitud de 1550 metros y se encuentra a 1800 metros sobre el nivel del mar, por lo que desde muy temprano el público asistió al trazado para poder convivir con los pilotos, ver de cerca las motocicletas, pedir autógrafos y lograr tomarse unas fotografías. Por su parte, los pilotos michoacanos Naún Álvarez, Vladimir Urbano y Manuel Estrada salieron como favoritos al correr en casa frente a su afición. La primera carrera del día fue la categoría Super Stock, pactada 16 vueltas y con una parrilla conformada por 15 pilotos participantes. Cayó la bandera verde y desde el inicio de la carrera el piloto Stefano Escobedo, con el número 11 del equipo Monster Energy Kawasaki, tomó el liderato, seguido de los pilotos Manuel Estrada, número 133, y Vladimir Urbano, número 73, del equipo La Odisea, quienes trataron de dar alcance al puntero. Por su parte, Alfonso Palacios, con el número 35 del equipo Rakish, sufrió una caída sin consecuencia alguna al girar la segunda vuelta. Llega al final de la recta, donde pierde el control de su motocicleta y tiene que abandonar la competencia. Vuelta número 7, Vladimir Urbano logra rebasar al piloto Manuel Estrada y se apodera de la segunda posición para buscar el primer sitio de la competencia. Después de varias vueltas y con el tráfico de los pilotos rezagados, Stefano Escobedo del equipo Monster Energy Kawasaki se ve alcanzado por Vladimir Urbano, que lo despoja de la primera posición, lo que hace suponer un triunfo inminente en la competencia. Sin embargo, comete un grave descuido en el que casi pierde la motocicleta con el tráfico de los pilotos rezagados, y esto le permite a Stefano Escobedo recuperar nuevamente la punta, misma que no soltaría hasta cruzar la meta y llevarse la bandera de cuadros. Al final de la competencia, la tabla de resultados finales quedó de la siguiente manera. En el primer lugar, el número 11, Stefano Escobedo. En el segundo lugar, el número 73, Vladimir Urbano. Y en tercer sitio, Manuel Estrada con el número 133. Pero vamos a los comentarios del ganador de la segunda fecha, Stefano Escobedo. Bueno, nos encontramos aquí con Stefano Escobedo, el que obtuvo el primer lugar en esta carrera. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te llevas? Pues me llevo muy buen sabor de boca, muy agradecido, muy contento. Como lo repito, hemos estado muy preparados, tanto físico como mentalmente, en la moto, por supuesto. ¿Cuáles fueron tus estrategias para poder ganar? Tuvimos un problema ayer, no calificamos, hubo 2 mangas. Calificamos un poquito mal, pero tratamos de hacer lo mejor posible en la segunda calificación. Salimos en 6º lugar y nos fue muy bien, tuvimos una muy buena arrancada, cual nos llevó a la primera posición, y de ahí pues no tratar de aflojar y seguir hasta el último. Después de 2 fechas, Stefano Escobedo se mantiene en la primera posición con 45 puntos. Le sigue Kervin Jiménez con 36 puntos y Vladimir Urbano se queda en la tercera posición con 33 puntos. Continuamos con la energía y la adrenalina en la Copa Pirelli. Vámonos a la categoría Super Sport, pactada 22 vueltas y con una parrilla conformada por 8 participantes. Inicia la carrera y el piloto número 177, Axel Castillo, que había obtenido la primera posición en la parrilla de salida, tuvo una mala arrancada que lo rezagó hasta el último sitio, siendo el piloto colombiano Río Salazar, con el número 227 del equipo 400, el que tomara la primera posición, seguido de su acérrimo rival Maximiliano Cruz con el número 8 del equipo Suzuki Motors, quien aprovecha la segunda vuelta y frente a la meta acelera a fondo para despojar al colombiano de la primera posición, en el inicio de una constante pelea por el primer sitio.
La carrera se mantuvo a la expectativa con los embates del avión colombiano sobre el primer lugar, Maximiliano Cruz, hasta que al aproximarse a la mitad de la carrera en la zona de las heces, el líder de la competencia sufre un problema con la suspensión de su moto y casi dejar la punta al colombiano. Rigo Salazar acelera al máximo en busca del primer lugar, por lo que se pega a la llanta trasera de la motocicleta de Maximiliano Cruz durante un par de vueltas. Desgraciadamente el colombiano pierde la concentración al final de la recta. Este no toma bien la curva y sale de la pista. Maximiliano Cruz iba a la punta y a gran velocidad, pero nuevamente en el tramo de las heces y faltando 7 vueltas para finalizar la carrera, pierde el control de su motocicleta para sufrir una fuerte caída que lo deja fuera de la competencia, provocando que se muestre la bandera roja con la de cuadros, indicando el final de la carrera a 7 vueltas de completar las 22 pactadas. Al final, los triunfadores de la carrera fueron Rigo Salazar con la primera posición, Axel Castillo número 177 con el segundo puesto y Gustavo Vaca con el número 88 del equipo Mafre en el tercer peldaño. Escuchemos los comentarios del piloto colombiano Rigo Salazar. Rigo Salazar, ¿ligas tu segunda victoria en la Copa Pirelli? Sí, muy contentos de estar nuevamente en el primer puesto. No, la verdad, esperábamos tener una fuerte lucha, como se miró en la pole, que arrancamos en la cuarta posición, pero se nos dieron las cosas y fue un trabajo bastante duro, un poco de suerte también, pero logramos acomodarnos nuevamente en el primer puesto y ganar esta segunda válida de la Copa Pirelli. Y el estado del campeonato para la categoría Super Sport queda de la siguiente manera: Rigo Salazar con 50 puntos, Axel Castillo con 33 puntos y Maximiliano Cruz con 28 puntos. En la última carrera del día se presentó la categoría estelar de la Copa Pirelli México con una parrilla conformada por Ulises Escobedo, Pablo Escalante, Nahún Álvarez, Alain Escobedo y Rigo Salazar, entre otros. Cae la bandera verde y arranca la carrera de la categoría Pro Bike, pactada 18 vueltas sobre el trazado del Autódromo del Águila. Llegan al final de la recta y el piloto local Nahún Álvarez se apodera de la primera posición, seguido por Ulises Escobedo, Alain Escobedo y Pablo Escalante como más cercanos competidores. En el transcurso de la carrera el duelo estuvo en la punta con Nahún Álvarez y Ulises Escobedo, quien no encontró ningún resquicio para intentar el rebase sobre el moreliano, mientras que el tercer sitio lo ocupó Alain Escobedo, que aguantó los embates de Pablo Escalante. Durante la carrera no hubo cambios en la lucha por los primeros lugares, por lo que se cumplieron las 18 vueltas y Nahún Álvarez cruzó la meta con un tiempo de 12 minutos y 23 segundos, lo que le permitió adjudicarse el segundo triunfo de la temporada, pero en esta ocasión con una motocicleta marca BMW. La tabla de resultados de la categoría Pro Bike queda de la siguiente manera: Nahún Álvarez se lleva el triunfo, Ulises Escobedo se queda en segundo lugar y Alain Escobedo en la tercera posición. Excelente carrera, gracias a mi equipo, gracias a los patrocinadores, gracias a BMW que nos aportó esta motocicleta nueva, a Pirelli, accesorios de esa, a Oakley, a toda la gente que nos apoyó, a mi staff, a mi familia. Estuvo excelente y se lo dedico a toda la gente de Michoacán. Sabía que venía atrás y no tenía que cometer ningún error para poder ganar, y si cometía un error él lo iba a aprovechar. Así que traté de hacer todas las vueltas al mismo ritmo y así lo conseguimos. El estado del campeonato de la categoría Pro Bike queda de la siguiente manera: el campeón Nahún Álvarez, después de 2 fechas, se queda en el primer lugar con 50 puntos. Le sigue Ulises Escobedo con 40 puntos y Alain Escobedo en la tercera posición con 32 puntos. Es hora de ir a un corte comercial y al regresar, no se pierdan el top 5 de la belleza en los autódromos. Por otro lado, Benito Guerra nos sigue demostrando que es uno de los mejores pilotos en el rally, ya que ha liderado la categoría de producción en el WRC. Vamos a escuchar los comentarios previos al Rally Acrópolis Grecia de este piloto que ha puesto en alto el nombre de nuestro país. Señor Benito Guerra, se lleva el primer lugar tanto en el Rally México como en el de Argentina. Platíquenos cómo se siente. Muy bien, muy contento. Pues la verdad es que son 2 triunfos que me saben a gloria y pues la verdad es que con estos 2 resultados nos ponemos líderes del campeonato
y esto nos sitúa como uno de los favoritos para luchar por el título mundial de producción. Perfecto. Es usted el primer mexicano en poner en alto en nuestro país al liderar al WRC en la categoría producción. ¿Qué se requiere para poder hacer este tipo de hazaña tan increíble? Pues bueno, yo creo que es mucho trabajo, mucho esfuerzo que hay atrás de mis patrocinadores, mío también. Están atrás de mí Mitsubishi Motors, está Sport City, está Interprotección, está Seman Baker. Son muchas empresas que están confiando en mí, como Voigt, que realmente están apoyando mi proyecto para poder estar ahí compitiendo y realmente llegar a ese punto, ¿no? A buscar esa meta que es ser campeón del mundo. Claro, señor Guerra. Acrópolis será el siguiente rally. Sabemos que Miquel Kusiosko y Nicolas Fuchs son los dos oponentes más fuertes a los que se enfrenta. ¿Cuál será la estrategia para mantener este primer lugar? Bueno, yo creo que la estrategia es mantenernos con el objetivo muy claro de saber que realmente podemos. Aparte de Kosciuszko y de Fuchs, yo creo que está Marcos Ligato, que va a ser otro rival muy fuerte, el argentino que siempre es muy rápido. Y bueno, yo creo que la estrategia es pelear al tú por tú, no dejarnos vencer ni intimidar por ningún equipo ni por ningún piloto, y demostrar que tanto lo que hicimos en México como en Argentina no fue casualidad, que realmente estamos preparados para pelear el campeonato del mundo y que vamos a hacerlo no nada más en México y Argentina, sino en Grecia, en Alemania, en Italia, en España y en los países donde nos toque pelear. ¿Cuál va a ser la clave para vencer a Grecia? Yo creo que la clave está en llevar una estrategia muy bien definida de saber dónde se puede correr y dónde no. Y esta parte, pues aguantar el calor, un entrenamiento físico que estoy llevando en Sport City es lo que me va a ayudar a mantener el control mental, el control físico también de no deshidratarme, no perder ese rendimiento que necesito para el Rally de Grecia. Y bueno, yo creo que es pensar en la victoria, y si no se puede la victoria por alguna razón, pensar en la mayor cantidad de puntos para buscar ese campeonato, ¿no? Claro. No, pues le deseamos lo mejor, mucha suerte para este rally de Acrópolis Grecia. Y ¿algo más que desea agregar, señor Benito Guerra? Muchas gracias y un saludo a todos mis amigos de Acelera. Gracias. Es momento del top 5 de nuestra belleza en los autódromos del país. Número 5. Número 4. Número 3. Número 2. Número 1. Se llevó a cabo la segunda fecha de Fórmula V realizada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abet de Amozoc en el estado de Puebla, donde el ganador fue Alan Cano con el auto número 5 del equipo Premier, dando muestra de su gran capacidad y total control al volante, para mantenerse después de estas dos fechas como líder absoluto de la competencia. El inicio de la carrera se dio con el primer hit, arrancando con una parrilla de 23 autos en la que Alan Cano salió con la primera posición, seguido de Jonathan Arévalo en el segundo sitio, Iván González en el tercero, Daniel Forcadell en cuarto y Daniel Duval en quinto. Desde el inicio, Alan Cano con su auto número 5 tuvo una arrancada sensacional y se apoderó de un primer lugar que no soltó hasta recibir la bandera a cuadros. En cambio, Daniel Duval, quien había arrancado en la posición número 5, tuvo que remontar lugares para apoderarse del segundo lugar y dejar a Jonathan Arévalo, que había arrancado en el segundo sitio, en la tercera posición. El segundo hit fue para el piloto Daniel Duval del auto número 24 del equipo HB Brake Parts, quien tuvo que remontar posiciones al arrancar en la posición número 7. El segundo lugar fue para el auto número 5 de Alan Cano del equipo Premier, que nuevamente mostró su gran capacidad de piloto y se apoderó del segundo lugar. Quien repitió el tercer lugar fue el auto número 19 del equipo Babi BF Goodrich Competition del piloto Jonathan Arévalo, arrojando como ganador de la categoría de expertos al piloto Alan Cano, así como ganador absoluto. En segundo lugar, Jonathan Arévalo al conseguir los dos terceros lugares y Daniel Forcadell con el tercer lugar de la categoría. En la categoría novatos, el primer lugar fue para Daniel Duval, Marcel Welter se quedó con la segunda posición y Ulises Ruiz se quedó con la tercera plaza. Una carrera complicada, invierte en la parrilla, arrancas a una 8, 9, octavo, noveno lugar y así logras remontar. ¿Cuál fue la clave? Ir poco a poco, no quererse arriesgar en las primeras vueltas, todos quieren remontar obviamente.
La arrancada se dio una buena arrancada y poco a poco ir remontando esos lugares que necesitaba para ir adelante. Es muy importante sacar puntos de ventaja desde el principio. Sí, vienen las carreras difíciles para mí. Las carreras rápidas, Autódromo y Puebla, que son las pistas más rápidas, se me dan un poquito más. Todo relacionado a mi peso, obviamente. Las pistas chicas me cuestan un poquito más de trabajo, así que era importante aprovechar esas pistas. El estado del campeonato para Fórmula V en la categoría de expertos queda de la siguiente manera. Alan Cano se lleva la primera posición después de las 2 primeras fechas con 82 puntos. Segundo lugar para Jonathan Arévalo con 70 puntos. Y José Armida en tercer lugar con 60 puntos. Se celebró la carrera de resistencia de los 300 kilómetros de México en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed en la ciudad de Amozoc, Puebla. La carrera tuvo una duración cerca de 3 horas después de que los pilotos rodaran 100 vueltas al autódromo, que cuenta con una longitud de 3.032 metros. No tuvo mayor complicación y permitió que todo se realizara como estaba programado. La parrilla de salida estuvo bastante nutrida, donde participaron un total de 21 vehículos de las diversas categorías. La pelea por la primera posición comenzó con los 2 autos del equipo Apixa cuando se presentó la bandera verde. Al término de los primeros 100 kilómetros de competencia, la ventaja era para el carro número 34 de Apixa, conducido por Raúl y Josif Abed, que tomaban una ya considerable ventaja de una vuelta al segundo lugar. El carro número 48 de Dan Motorsport, piloteado por Orea Senior y Orea Junior, que mantenía la pelea con el tercer lugar, el auto número 144 de Orangino, conducido por el regiomontano César Tiberio. La temperatura fue un factor favorable para la competencia e hizo que tanto los pilotos como los autos se asentaran en la carrera. No obstante, el auto número 44 de Autoforum Prendamex, conducido por Rodrigo Ordóñez, tuvo que abandonar la competencia por una falla mecánica. También problemas mecánicos provocaron que el auto número 35 de Apixa se quedara rezagado y tuviera que remar contracorriente para alcanzar a los punteros. Después de recorrer los 200 kilómetros de competencia, el equipo de Apixa con el auto número 34 mantenía el primer sitio con apenas 1 hora y 35 minutos de diferencia con el segundo lugar, el auto número 33 de Z Motors, mientras el auto número 48 de Dan Motorsport se mantenía en la tercera posición. Al final de los últimos 100 kilómetros, la ventaja de Paul y Josif Abed en la primera posición se fue incrementando considerablemente, mientras que Jorge y Julián Abed remontaron posiciones para tratar de acercarse a sus compañeros de equipo, pero la ventaja era demasiado amplia y únicamente una falla mecánica o un percance podría dejar fuera a Paul y Josif Abed. Al término de la competencia, el primer sitio fue para el equipo de Apixa, auto número 34 de Paul y Josif Abed. El segundo puesto para el equipo de Apixa número 35 de Jorge y Julián Abed. El tercer puesto para el equipo de Z Motors, auto número 33 de Edgar Torres. Prácticamente se da el primer lugar de punta a punta, no tuvieron prácticamente nada de competencia. ¿Cómo te sienten? Muy bien, muy emocionados, el coche estuvo muy bien. Durante toda la carrera hicimos los dos, yo creo que un muy buen papel y pues gracias a Dios nos llevamos la carrera, ya primero general y bueno también en la categoría. ¿Cuál fue la clave para este primer lugar? Ganan aquí en su autódromo. Bueno, pues yo creo que lo principal es el trabajo en equipo, la constancia y las ganas de triunfar, ¿no? En la primera vuelta arrancamos en segundo, observé que había la oportunidad de pasar a primero. Me pasé a la primera posición y mantuve el auto y entró mi coequipero y mantuvo el coche en primero todo el tiempo. Y el estado del campeonato para la categoría Gran Turismo Turbo queda de la siguiente manera. El equipo Apixa RT queda en primero y segundo lugar. Y el tercer lugar se lo lleva el equipo Z Motors con el auto número 33 con 90 puntos. Y no se vayan porque al regresar tendremos toda la acción del off-road en Tepic, Nayarit. Continuamos. Tepic Nayarit fue la sede para arrancar con lo que sería la primera fecha del Campeonato Nacional de Pista Off-Road.
En un circuito de terracería con una longitud de 900 metros y acondicionado con curvas muy cerradas y con 2 rampas peligrosas, fue donde los pilotos pudieron lucir sus automóviles y brindar a la afición nayarita un espectáculo inigualable. En el municipio de Santa María del Oro se llevó a cabo la presentación de los autos y los pilotos participantes, después de dar paso a la cena y sorteo para conocer las posiciones de arranque para la carrera. La competencia organizada por la Comisión Nacional de Pilotos Organizados de Pista, AC, contó con 13 categorías, en las que destacó la categoría Clase 12. Y la parrilla de arranque estuvo conformada por Antonio Romo, Flavio Navarro, Jaime Moncayo, Carlo Alfieri y Sami Araiza, entre otros. Flavio Navarro arranca en segunda posición, pero al parecer va más que rápido en este circuito, tomando ventaja sobre los demás para quedar en primera posición y de esta manera demostrar su excelencia al volante. Tras el transcurso de la carrera, Flavio Navarro fue tomando mayor ventaja y sin cometer ningún error, logra sin mayor complicación realizar una amplia actuación. En la última vuelta ya sabía con exactitud que tenía en sus manos la victoria. Al llegar a la última rampa recibe la bandera cuadros que le representa el primer lugar de la competencia. La tabla de resultados queda de la siguiente manera: primer lugar para Flavio Navarro, segundo lugar para Antonio Romo, Shimano se lleva la tercera posición, Carlo Alfieri la cuarta y Sami Araiza la quinta posición. En la categoría 16 la parrilla de arranque estuvo conformada por Arriaga, Olmos, Hernández, José López Robles y Adrián Díaz, entre otros. Una competencia bastante nutrida en donde Olmos tomó la ventaja, seguido del piloto Arriaga en la segunda posición y Adrián Díaz en tercer lugar. Después de varias vueltas, Olmos asegura la primera posición, mientras que la disputa es por el segundo y tercer lugar. La pelea entre Arriaga y Díaz fue larga y exhaustiva por conseguirse un lugar en el podio. Al final de la carrera, Arriaga abandona la competencia, terminando con Olmos en primer lugar, Carlos Olmos en segundo y Adrián Díaz en tercero. Y nos vamos a la categoría estelar, clase 1. La parrilla de arranque estuvo conformada por Flavio Navarro en el 116, Carlos Olmos en el 135, Miguel Olmos en el número 100 y Rubén García en el 112. Luego de una arrancada accidentada, se vieron involucrados los pilotos Carlos Olmos y Rubén García, en donde afortunadamente no hubo daños fuertes. Se decidió parar la carrera para volver a reiniciarla. Nuevamente se produce un contacto entre Flavio Navarro y Carlos Olmos, que habían tomado la punta, mientras que Miguel Olmos aprovecha la oportunidad y se cuelga del primer lugar. Posteriormente la carrera se llevó a cabo sin complicaciones, terminando Miguel Olmos en la primera posición, Rubén García en segundo, Carlos Olmos en tercero y Flavio Navarro en cuarto lugar. Así fue como se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato Nacional de Pista Off-Road. Y ahora nos vamos a lo mejor de la semana. Vemos el despiste que tuvo Rigo Salazar al entrar a la primera curva después de la recta, que no le impidió al final de la carrera llevarse el primer lugar. Desgraciadamente para el piloto Maximiliano Cruz de la categoría Super Sport, no fue uno de sus mejores días. Este percance le costaría el primer lugar de la competencia, cediéndoselo al piloto Rigo Salazar. Y en el Campeonato Nacional de Fórmula V 1800 se da este percance por parte de Marcel Welter, que impacta contra Daniel Forcadell. Y finalmente en el Campeonato Nacional de Pista Off-Road, luego de la arrancada se vieron involucrados los pilotos Carlos Olmos y Rubén García en este accidente, en el que no hubo daños fuertes. Estos son los eventos del próximo fin de semana: Superkarts Cup, Motocross Zona Norte, Morelia, Michoacán, NASCAR en Amozoc, Puebla, Nacional de Enduro en Silao, Guanajuato, Rally Volcanes, Guadalajara, Jalisco, y el WRC Acrópolis, Grecia. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Acelera Sports Magazine. Nosotros somos Jacob Escamilla y Tonatio Guadarrama. Hasta la próxima.